Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda en particular que quieran que tratemos en este momento? Yo, profesora, no entiendo por completo lo que es el isomorfismo, ni el homomorfismo, ni el monomorfismo. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué es un isomorfismo? Entonces, un isomorfismo es una función que para empezar es biyectiva. Entonces, si te acuerdas, biyectiva significa que es una función de un conjunto A en un conjunto B que es inyectiva y suprayectiva. Y pedir estas dos cosas es pedir que tenga una función inversa, o sea, que podamos encontrar una función G, tal que si aplicas primero F y después G, obtienes la identidad en el conjunto, y en el conjunto del dominio. Y si aplicas primero G y después F, obtienes la función identidad en el conjunto del contradominio. Ahora, lo que yo estoy pidiendo hasta este momento, porque todavía no vemos isomorfismos de espacios vectoriales, yo solamente pedí que identificaran como campos. ¿Y qué significaba identificar que la función era un isomorfismo de campos? Era ver que bajo la forma en que se definió la función, el 0 va a dar en el 0. ¿Sí? O sea, phi del 0 es 0. Que phi de 1 del campo sea el 1. Que phi de una suma sea la suma de las phis. Y que si haces un producto, phi del producto sea el producto de las imágenes. ¿Ok? Ok, entonces por lo que entiendo, el isomorfismo va siempre dependiendo de cómo hayamos definido las operaciones en los campos. Claro que sí. Y cómo te esté definiendo la función. Entonces, por eso, cuando yo les puse el ejemplo, yo les puse, por ejemplo, de F3 al cuadrado, F9, ya para no decir F3 al cuadrado, de F9 en F raíz de 2. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Les puse a la matriz AB menos BA, asócienle el número A más B raíz de 2. Entonces, ya te estaba yo dando la función. Y entonces, ¿qué tenías que verificar? Pues que esa función tenía una inversa. ¿Y cuál es el candidato natural para la inversa? Pues que al número A más B raíz de 2 lo mandarás a la matriz AB menos BA. ¿Ok? Entonces, con eso ya verificabas la composición por los dos lados. Y luego tenías que ver que las reglas de suma y de producto que habíamos definido, tanto en las matrices como en F raíz de 2, eran las mismas. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? ¿O lo escribo? Sí, sí, Déjame ver sí. qué puedo hacer para escribir. Nada más que tengo... Sí le estoy entendiendo. A ver, déjame ver el pizarrón virtual. ¿Alguien sabe cómo puedo poner el pizarrón virtual? Virtual. Es que con esto no tengo mucha ¿Es práctica. ahí donde está poniendo en compartir pantalla? En donde pongo compartir pantalla. A ver, espérenme, se están uniendo más personas. Déjenme omitirlos. Ok. Creo que ya admití a todos. Ok, a ver, entonces en donde estoy poniendo compartir pantalla. Screen, a ver, tengo modo, video, seguridad, 14 participantes, anotaciones. A ver. Ahí en la parte de abajo de la pantalla, donde dice, donde tiene el micrófono y la cámara, Ajá. hay una viñeta verde, New un poco share. más al lado. Ok, aquí. Esa me parece que es para compartir su pantalla. A Y ver, ahí le da déjame donde poner dice whiteboard. whiteboard. Y entonces tengo que desaparecer lo que está enfrente. Ya apareció un pizarrón blanco. Ok. Y ahora tengo que seleccionar. Ay, no me están Solo que apareciendo los no. resultados. Déjame ver. A ver. Es que se me abrieron como cinco cositas en este momento. Ok. Ya creo que encontré. ¿Pueden ver ahorita la pantalla que escribí algo? ¿O me siguen viendo a mí solamente?
Sí, aparece que está cargando la pantalla. Ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Estampa, líneas, a ver si con este. Ok. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿aparece ya phi de A en B? ¿O no aparece todavía? Sí, ya aparece. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo la función phi de A en B. Vamos a suponer que A y B son campos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero? Entonces, como A es un campo, ¿estás de acuerdo que A tiene un elemento 0? Sí. Entonces, quiero que el 0 de A, con la función que definimos, vaya al 0 de B. También quiero que con la función que definimos, el 1 de A, vaya al 1 de B. A, como es un campo, tiene una suma. Entonces, si yo aplico la suma de A dos elementos del conjunto A, que son A y A', pues voy a obtener dos elementos en B, que son phi de A y phi de A'. Entonces, lo que yo quiero es que si lo sumo con la suma que definimos en B, el punto que tengo en la imagen, ahora que no quería que rayoneara, rayoneó. El punto que yo tengo en la imagen de este lado, del lado izquierdo, es lo mismo que lo que yo tengo del lado derecho. ¿De acuerdo? Y si en ¿Y lugar eso de es por poner, la definición de homomorfismo? eso es por la definición de homomorfismo. Y si pongo Ah, aquí ok. producto, también quiero que vaya producto. Entonces, homomorfismo, si cumple que el 0 va a dar en el 0, el 1 va a dar en el 1, abre sumas y nos hace lo mismo con los productos. O sea, phi de A por A', donde este es el producto en A, vaya a dar a phi de B por, a phi de A, aquí es A, y aquí sería phi de A', pero aquí es con el producto en B, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa ser homomorfismo, que respeta las operaciones que tenemos definidas en el conjunto. Decimos que es monomorfismo si la función phi es inyectiva. Y decimos que isomorfismo si la función es biyectiva. ¿Ok? O sea, solamente le pusimos nombres. O sea, un isomorfismo es una función que respeta las operaciones y que es biyectiva. Y monomorfismo nada más tengo que es inyectiva. Y déjenme ponerles el ejemplo. ¿Ok? Déjenme borrar esto para ponerles un ejemplo. Ténganme tantita paciencia, que es la primera vez que yo cito una reunión Zoom. Y solamente mi sobrino me dio una clase de cómo se usaba el fin de semana y me dijo, si está re fácil y buena suerte, ¿no? Ok, ya hice la pantalla más grande. Déjenme subir esto. Y ahora sí, déjenme escribir. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función que va de los números racionales en algo que voy a llamar Q raíz de 2, aquí el paréntesis debería ser cuadradito, ¿sí? ¿Y qué cosa es Q raíz de 2? Q raíz de 2 va a ser las expresiones formales del tipo A más B raíz de 2, donde A y B son números racionales. Ya se me cayó la pluma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo probar que con estas operaciones, sumando término a término, como A más C, más B más D, raíz de 2, y multiplicando usando la propiedad distributiva del producto, y aquí me quedaría AC, y luego sería B raíz de 2 por D raíz de 2, sería BD por raíz de 2 al cuadrado, que es 2, y luego tendría que sumar AD raíz de 2 más BC raíz de 2 y lo factorizo. Entonces yo puedo demostrar que este conjunto de los números racionales
en el conjunto de los números racionales raíz de 2, de los números de expresiones formales a más b raíz de 2, dada por que a cada número a lo mande a más 0 raíz de 2, pues fíjate que el 0, pues iría a 0 más 0 raíz de 2, que si aquí tú pones 0 más 0 raíz de 2, pues te quedaría a más 0, y b más 0 raíz de, que multiplica todo eso a raíz de 2, pero como los racionales son un campo, a más 0 es a, y b más 0 es b, entonces el 0, bueno, primero el 0, si aquí también pone 0, fue a dar en el 0. El 1, que sería 1 más 0 raíz de 2, pues iría a dar a lo que es aquí el neutro multiplicativo. Si aquí si yo pongo que este es 1 más 0 raíz de 2, pues aquí me quedaría a y aquí me quedaría b raíz de 2. Entonces este es el neutro aditivo en q raíz de 2, este es el neutro multiplicativo en q raíz de 2, y si ponemos phi de a más a', esto iría a dar a más a' más 0 raíz de 2, que lo puedes poner como 0 más 0 raíz de 2, entonces esto lo abres como a más 0 raíz de 2 más a' más 0 raíz de 2. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues tienes phi de a más phi de a'. Esperen un momento que alguien más se quiere unir a la sesión. Y déjenme ver quién es. Ok. Juan Daniel, Brian y Eli. Ok, ¿sí? Entonces ya vimos otros 4 más. Permítanme tantito. Gustavo, lo aceptamos. Ay, espérenme tantito que ahorita sí ya se vinieron todos. Dice 17. Ya. Parece que ya, ¿sí? Entonces, ¿sí me entendiste más o menos lo que quise decir? Sí. Ok, Sí. entonces, bueno, entonces ya chequé, bueno, tengo que verificar que este es el 0 en q raíz de 2, que este es, bueno, este es el neutro aditivo, este es el neutro multiplicativo, abre sumas y también tengo que ver que hace lo mismo con los productos, ¿ok? Sin embargo, la función como la hemos definido aquí no es biyectiva. ¿Por qué? Porque yo no sé, porque fíjate que a todo a más b raíz de 2 lo está mandando a más 0 raíz de 2. En particular, yo no tengo cómo regresarme de manera inyectiva, pero si es inyectiva, ya que sí, déjame borrar de este lado de acá. Necesito una goma más grande. Ok, entonces, si es inyectiva, puesto que sí. No, esa no es la que quiero. Si phi de A es igual a phi de A', pues esto significa que A más 0 raíz de 2 es igual a A' más 0 raíz de 2. ¿Estás de acuerdo? Porque esta es la definición de phi de A. Sí. Pero la única forma en que estos elementos pueden coincidir es que las partes que acompañan a raíz de 2 coincidan y las partes que solo acompañan al 1, porque A es A por 1, coincidan. Y entonces esto pasa si solo si A es igual a A' y 0 raíz de 2 es 0 raíz de 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces ya nos dijo que A es igual a prima, y recuerda que una función phi es inyectiva si phi de A igual a phi de A' implica que A y A' coinciden. O sea, la única forma en que puedes tener que dos elementos coincidan en la imagen es que provengan del mismo elemento en el dominio. Entonces, esta es inyectiva, pero no es suprayectiva, por ejemplo. ¿Por qué sé que no es suprayectiva?
te voy a dar un elemento que no esté en la imagen de phi. Déjame borrar. ¿Puedo borrar la parte de inyectiva? No, aquí Sí. del 0. Ahí va. Nada más quiero dejar la definición. Entonces, fíjate que con esto, lo que estamos viendo aquí por definición es que, ahí no le atiné, ahora sí. La imagen de phi es el conjunto de todos los elementos de la forma A más 0 raíz de 2, donde A es un número racional. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y entonces si yo te doy el número 0 más 1 raíz de 2, ¿estás de acuerdo que este elemento vive en Q raíz de 2? Sí. Pero no proviene de ningún elemento de los racionales. Ajá. ¿Por qué? Porque 0 raíz de 2 y 1 raíz de 2 son distintos. O sea, aquí tendrías que poner A igual a 0 para que la primera parte coincidiera. Pero tendrías que 0 y 1 son iguales en los racionales y eso no es posible. Entonces, este elemento, 0 más 1 raíz de 2, no pertenece a la imagen de phi. Es decir, la función phi no es suprayectiva. Y habíamos pedido que la función phi fuera inyectiva y suprayectiva, o que tuviera inversa bilateral. Es exactamente lo mismo para ver que una función es biyectiva. ¿Más o menos? Entonces, en ese caso ya no es Ya no es isomorfismo, isomorfismo. pero sí es inyectiva, entonces monomorfismo. ¿Sí? Entonces, es una cuestión de vocabulario que se van a ir acostumbrando. Ahorita, si les llego a preguntar algo de eso, voy a hacer como siempre, les voy a poner qué significa. En las tareas no pongo qué significa porque quiero que lo busquen. Pero en los exámenes sí, porque no, luego pierden mucho tiempo. Entonces, acuérdate que dije que una función, ya la tiene, es un homomorfismo si respeta las operaciones, ¿ok? Y en particular, manda el 0 en el 0, el 1 en el 1, aplicado una suma, se abren las sumas, aplicado un producto, se abren los productos. Dijimos que le íbamos a poner el antecedente mono y luego morfismo. Morfismo significa forma. Entonces, monomorfismo, si es un homomorfismo, que además es, y la palabra mono lo cambiamos por inyectivo. Decimos que es, bueno, ahí va, isomorfismo. Entonces, iso significa igual. Entonces, esto sería una función biyectiva y que además es un homomorfismo. Y la otra palabra que todavía no he usado con ustedes es epimorfismo, que sería suprayectiva y además homomorfismo. Conforme vayamos centrando en el tema de transformaciones lineales, pues vamos a ver homomorfismos de espacios vectoriales, isomorfismos de espacios vectoriales, monomorfismos de espacios vectoriales y epimorfismos de espacios vectoriales, ¿ok? Esta parte que yo la quise mencionar es porque se supone que la empezamos a ver en estructuras numéricas cuando vemos las construcciones a partir de los números de, bueno, de los axiomas de Peano, construimos los números naturales, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces aquí tengo una duda. A ver, Esto del... dame un segundo, dame un segundo. Entonces tenías Sí. los naturales, ¿sí? Con los naturales podías construir los enteros y tenías una función inyectiva que te permitía ver a todo natural como un entero positivo. Luego de los enteros pasabas a los racionales y podías ver todo número entero como un número racional con denominador 1. De los racionales pasabas a los números reales, ¿sí? Donde todo número real, dependiendo de qué materia estés llevando ahorita, lo puedes ver
de manera axiomática, y en particular todo número racional es un número real, lo puedes ver haciendo las cortaduras de Dedekind, que lo ven en cálculo avanzado 1, o lo puedes ver como límite, como una clase de sucesiones de Cauchy con cola cero, ¿de acuerdo? Y bueno, que difieren por algo que tiene cola cero, ¿sí? Entonces, veíamos así, y después todo número real lo podías ver como un número complejo de parte imaginaria cero. Entonces, todas estas funciones que te permitían meter un conjunto en otras son monomorfismos, o sea, son funciones inyectivas que te respetan las operaciones de suma y producto que tenías de los naturales a los enteros. Suma y producto de los enteros te las respetó cuando pasaste a los racionales. Suma y producto de racionales te las respetó cuando pasaste a los reales, y suma y producto de los reales te los permitió cuando pasaste a los números complejos. Más o menos ya empiezas a recordar que ya has trabajado con esto, pero quizás sin los nombres. Sí, sí, sí. De hecho, va relacionado con lo que le iba a preguntar, si esto del homomorfismo, monomorfismo e isomorfismo tiene que ver solamente con campos, pero pues por lo que entiendo, no. También No, puede ser con con espacios vectoriales, espacios vectoriales, con grupos, conjuntos. con álgebras, o sea, son estructuras que vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra carrera de matemáticas, ¿ok? Pero Sí, ya entiendo. dependiendo de la estructura algebraica que tengamos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de espacios vectoriales, sabemos que podemos sumar vectores, pero en general no podemos multiplicar vectores, solamente podemos multiplicar un vector por un escalar. Entonces, cuando hablemos de homomorfismos de espacios vectoriales, no vamos a pedir que nos respete producto de vectores, porque no lo tenemos. Lo que vamos a pedir es que nos saque escalares y que nos abra sumas. Entonces, una función de un espacio vectorial en otro, que manda el cero en el cero, abre sumas y saca escalares, es los que vamos a llamar transformación lineal. Pero todavía me falta un poquito para llegar ahí, así que aguántenme, ¿sí? Ok. ¿Algo más? No, profesora, ya lo entendí, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Ya no hay más dudas? ¿No hay más dudas? ¿No hay más dudas? ¿De lo que acabo de dar sí se entendió? Según yo les puse que sí pudieran hablar. Tengo 20 participantes, ¿nadie tiene dudas? Plan, 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 plan. ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie? ¿A poco voy a terminar tan rápido la sesión? ¿Nadie más quiere hablar? Decir, Profesora, yo tengo otra duda. a ver, tú tienes otra Este, duda. sí, me acaba de surgir. Ok, Es del ejemplo que nos pone de, de un campo ajá, de número. Es que no me acuerdo cómo había escrito el campo. Es un campo que lo definió como A más BI con A y B en la clase del 3. A, B, en F subíndice 3 o en Ah, Z subíndice 3. en F subíndice 3. Ok, F subíndice 3 consta de 3 elementos, Ajá. 0, 1 y 2. Ok, y Mi luego, duda es cómo veo que eso sí es campo, porque ese, la verdad, yo no lo entendí muy bien. ok, entonces el Entonces, conjunto de las A más B's, tales que A y B están en F3, y te debí de haber definido una suma, A más B y lo definió así como la suma y más C multiplicación de complejos más BI, y puso, ajá, A más C, más I que multiplica B más D, ¿así? Y la de los complejos era para el producto, ¿ok? Entonces, ¿cómo ajá, veo que este conjunto, qué quieres que vea? ¿Que es espacio que vectorial es campo. o que es campo? Ok, entonces déjame ponerle la letra K. Sí, porque también puedo ver que es espacio vectorial sobre F3. Pero para ver qué es campo, hay que checar 11 axiomas, ¿verdad? Sí, Ok, entonces el primer axioma es verificar que esta suma
vive en K. Ese es el primer detalle. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver que A más C vive en F3 y que B más D también vive en F subíndice 3. ¿Dónde vive A? En F3, A ¿estás de está en acuerdo? F3. ¿Y dónde Ajá, vive C? también También en en F3. F3. ¿Y la suma de elementos de F3 en dónde vive? En En F3, F3. pues F3 es un campo, Scamp. ¿ok? Entonces, bueno, entonces aquí decimos A más C vive en F3 y B más D vive en F3, pues F3 es campo y tanto A, B, C y D viven en F3. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya demostramos que es cerrada. ¿Sí? Sí. Entonces, por lo tanto, la suma es cerrada. Y fue el primer axioma. Oiga, el siguiente axioma que tengo que ver es que es conmutativa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que si primero pongo C más DI y después pongo A más BI, pues esta suma que tengo aquí y esta suma que tengo acá me deben de dar lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que significa conmutativa, que puedes intercambiar los sumandos. Sí. ¿Ok? Bueno, pero esta por definición es C más A más D más B que multiplica I. ¿De acuerdo? Sí. Pero dijimos que dos expresiones de este estilo son iguales si la parte que no acompaña I coincide y la parte que sí acompaña I coincide. Entonces, fíjate, ¿qué relación hay entre A más C y C más A? Son lo mismo, básicamente. ¿Por qué? Porque son elementos del campo De F3, F3. ¿verdad? ¿Y cómo Sí. son B más D y D más B? Iguales debido a lo mismo que son elementos del campo F3. Entonces tú como A, B, C y D viven en F3, allá la puse doble. Entonces A más C es igual a C más A y D más B es lo mismo que B más D, pues F3 es campo. Y ya checaste que conmuta. ¿Oiga? Sí. ¿Y todos? ¿Y nos están Sí. acompañando los demás o quién sabe? Están todos muy calladitos y yo les permití hablar a todos. Entonces, la siguiente propiedad es que la suma es asociativa, ¿ok? Entonces, tengo que agregar un sumando más a esto que ya tenemos y ver que puedo intercambiar el orden de los paréntesis. Ya casi acabo de borrar, permítanme. Bueno, entonces, para ver que la suma es asociativa, entonces primero sumo A más BI más C más DI, que ya la tengo aquí arriba, y le agregamos un E más FI. Y entonces, si te fijas, esto ya habíamos dicho que queda A más C, más I que multiplica a B más D. ¿Sí? Entonces, para sumar este con este, pues decimos, hacemos ahora A más C y le sumamos E y hacemos B más D y le sumamos F y a todo esto lo multiplicamos por I. Pero ¿estás de acuerdo que A, C y E son elementos de F3? Y Sí. F3 es un campo, y en un Ajá. campo la suma es asociativa, así que yo puedo asociar esto como A sumado con C más C, y luego esta otra parte le puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque son elementos de F3. Y me quedaría así, ¿de acuerdo? Este Sí. pedazo coincide con este, y este otro coincide con este. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿esto qué me da? Pues es lo mismo que si A más B veces I, le sumara yo C más E más D más F veces el número I. Pero esta parte de aquí, por definición, es
C más DI más E más FI. Entonces te das cuenta que no me interesa el orden de los paréntesis y solamente utilizo la suma. Sí, profesora. Ok, entonces ya demostramos que la suma es asociativa, que es cerrada, que es conmutativa. ¿Quién sería el neutro aditivo? Seguiría siendo entonces 0 más 0i, ¿no? Claro que sí. Entonces, si aquí yo pongo 0 más 0i, pues aquí me queda A más 0 más B más 0 veces I. Pero A más 0 es A y B más 0 es B, que multiplica y me quedaría B. Entonces, este es el neutro aditivo. Profesora, pero bueno, en las notas que nos pone ahí en el video, en ese ejercicio había definido el 0 como 0 más i. Me equivoqué y les puse la nota, me equivoqué, va tal cosa. Ah, ok, es que, bueno, no leí la nota, pero ok, entiendo. Sí, en el foro de dudas me mandan y les puse, si puse 0 más i fue un error de una distracción de tipografía porque estoy capturando, grabando y haciendo una serie de cosas. Aquí el neutro es 0 más 0i y el neutro multiplicativo sería 1 más 0i. ¿Ok? Ok, Entonces 0 sí, más ya lo... 0i, ya en lugar de decir 0 más 0i, pues simplemente lo vamos a llamar 0. ¿Ok? Igual que en los complejos. ¿Sí? Y así como definiste la suma, bueno, y aquí, bueno, el inverso aditivo sería el inverso aditivo de A más el inverso aditivo de B, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, ya tienes todas las propiedades de la suma, y si te fijas, es igualito a como hicimos el de los números complejos. Nada más que ahora en lugar de decir, pues como A y B son reales y el neutro en los reales es este y la suma en los reales es este, ahora estamos diciendo pues que son elementos de F3, ¿no? Pero pues estamos comportándonos y copiando exactamente lo mismo. Aquí si pongo menos A y aquí pongo más menos B, donde menos B, acuérdense que es el inverso aditivo de B, entonces si A vale 1, su inverso aditivo es 2, si A vale 2, su inverso aditivo es 1. Acuérdense que menos A solamente significa el inverso aditivo, pero por vivir en un campo, todo número tiene un inverso aditivo, ¿ok? ¿Sí? Pero entonces aquí el elemento neutro, como te dije, no es 0 más I, es 0 más 0I. ¿Sí? Entonces, perdonen si me equivoqué ahí. Y después los multiplicamos de manera similar a los complejos. Entonces, es decir, estamos tomando I como un símbolo que al cuadrado nos da 1. Decimos A más B por C más DI. Esto lo definimos de manera que se cumpla la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y usamos que I cuadrada sea menos 1, entonces nos queda AC menos BD más BC más AD que multiplica I. Entonces, como A y C son elementos de F3, pues A por C, por ser F3 un campo, también vive en F3. B por D vive en F3, su inverso aditivo vive en F3 y todo esto vive en F3. Y de manera análoga, todo este elemento también vive en F3. Entonces, por lo que toda esta expresión vive en este conjunto que acabo de llamar K. No sé cómo lo llamé en el video, a lo mejor le puse F3i o algo por el estilo, o F3 raíz de 2, no me acuerdo cómo le puse. ¿Ok? Pero Sí, entonces se cumple esta propiedad. Pero fíjate que aquí, si tú intercambias A y C y pones C por A, pues obtienes lo mismo, ¿verdad? Porque el producto en el campo es conmutativo. Y aquí puedes poner DB, aquí puedes poner CB y aquí puedes poner DA. Y si tú por otra parte desarrollas C más DI, por A más BI, pues obtienes que estas dos expresiones son lo mismo. Entonces el producto es conmutativo. El producto es asociativo, ¿qué tienes que hacer? Pues agregar otro factor más, hacer primero el producto de estos dos y ya que tienes esto, multiplicarlo por un E más FI, siguiendo esta regla de la propiedad distributiva y viendo que por ambos lados vas a obtener lo mismo. Después tendrías que ver
que el 1 más 0i es el neutro multiplicativo. Entonces, fíjate, si aquí pones a por 1 menos b por 0, simplemente te queda a. Y aquí si pones b por 1 más a por 0, pues simplemente te queda b que multiplica i. Entonces, en efecto, este es el neutro multiplicativo. Y quizá la más latosita de demostrar con este conjunto es que todo número distinto de 0 tiene inverso aditivo. Entonces, ¿qué es un número distinto de 0? Pues a más bi es distinto del 0, que es el 0 más 0i, si solo si a es distinto de 0, o bien b es distinto de 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces, Sí. ¿qué quieres ver? Pues quieres tú ver que siempre puedes encontrar otra expresión tal que x más y te va a dar el 1 más 0i, donde este producto es este que definiste acá arriba. Ajá. Entonces vamos a ver qué queda. Y esa quizás sea la más latosa de todas las propiedades. O la única interesante, que es donde no copiamos lo que hicimos con los números complejos. Pero vamos a ver que nuevamente tenemos un elemento del conjunto K. Entonces, si tú multiplicas esto con las reglas que usamos hace un momento, pues te estaría dando AX menos BY igual a 1, y te estaría dando AY más BX igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces, si estás de acuerdo con esto, pues tienes un sistema de dos ecuaciones con dos variables, donde la segunda está igualada a 0. Y me estás diciendo que A o B es distinto de 0. Entonces tenemos que distinguir dos casos, ¿cierto? ¿Cuál Sí. quieres que haga? ¿A distinto de 0 o B distinta de 0? B. Ok, entonces supongamos que B es distinta de 0. El caso A distinto de 0 es exactamente lo mismo. ¿Tú estás de acuerdo que como AY más BX es igual a 0 y A por Y, estamos suponiendo que tanto A y Y viven en F3, entonces su producto vive en F3 y tiene un inverso aditivo? Entonces lo podemos pasar restando para el otro lado, en otras palabras, ¿sí? Entonces BX es igual a menos AY. Como B es distinto de 0 y B es un elemento de un campo, B tiene inverso multiplicativo. Entonces esto va a ser igual al recíproco de B, que multiplica a menos AY. Si quieres usar la misma notación que usabas para los números complejos, pues entonces tú decías AY sobre B. ¿Ok? Así lo pongo entre comillas porque pues el sobre B, pues estoy entendiendo el recíproco de B. Entonces ya lo tienes escrito en esta forma, ¿sí? Si ya sabes cuánto vale X en términos de Y, ¿estás de acuerdo que lo puedes sustituir en la primera ecuación? Sí. Entonces te queda A, que multiplica a menos AY sobre B, menos B por Y, y esto te dice que es igual a 1, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces A por A es A cuadrada, ¿sí? Entonces aquí te queda A cuadrada sobre B, y aquí te quedaría menos B, factorizo Y esto es igual a 1, ¿cierto? Sí. Entonces hago mi fracción. ¿Vamos de acuerdo aquí? Sí, profesora. Y si si aquí tengo el inverso de B, pues multiplico por B para pasarlo al otro lado. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y lo mismo hago con A cuadrada sobre B cuadrada. Entonces ya conoces Y. ¿Y estás de acuerdo que si ya conoces Y, lo sustituyes aquí, conoces X? Sí. Sí. Entonces lo único que tú estás pidiendo es que A cuadrada menos B cuadrada en este caso Sea distinto de 0. sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces acuérdate que 1 al cuadrado te daba 1,
que 2 al cuadrado en F3 también te daba 1, ¿verdad? Entonces, Correcto, sí. son los detalles que tienes que ver, pero pues en principio todo quedó, perdón, aquí me comí un signo de menos, perdón, me comí un signo de menos, qué grave, porque este es un menos, ¿verdad? Entonces aquí quedó un menos, aquí quedó un menos, pasamos esto y nos quedó, bueno, aquí pongo más, factorizo el menos y lo paso para arriba. Menos b sobre a cuadrada más b cuadrada. Entonces, pues ya estamos logrando todo, porque aquí nos queda 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 2, o nos queda 0 al cuadrado, perdón, nos queda 0 más 1. Entonces ya garantizamos con esto que a cuadrada más b cuadrada sea distinto de 0. Mira, nomás por comerme un signo ya iba a poder llegar a un caso que no se podía, ¿sí? Pero ya corregimos nuestro signo y lo arreglamos aquí. Entonces ya con esto que tenemos, que todo número con b distinto de 0 va a tener recíproco. ¿Y cómo crees que se trabaja el caso a distinto de 0? De manera análoga, la verdad. De manera análoga, ¿sí? Entonces ahora, como lo tienes de este lado, pues lo pasas dividiendo. Y vas a obtener la misma respuesta. ¿Ok? Sí, entiendo. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda, mis chavos? Yo por el momento no. ¿Alguien tiene otra duda? Hola, sí, yo tengo una duda. Mande. ¿Quién eres? Me llamo Paini. Hola, Paini. Cuando vimos espacios vectoriales, hubo una proposición que decía un escalar lambda por un vector v es igual a 0, si lambda es 0 o si El v es vector el es 0. vector 0. Ajá, Ajá. y usted demostró la parte cuando lambda es distinto de 0 y Vi que nos el dejó vector la tenía parte... que 0 y les dejé la tarea al otro pedazo. Ah, sí, Ok. pero lo estuve intentando y no me salió. Ok. Bueno, entonces vamos a intentarlo juntos, ¿te parece? Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda de reunión si hice 1 hora y media? Tenemos hasta las 7. Sí, todavía tenemos bastante tiempo. Ok. Bueno, entonces es en un espacio vectorial sobre un campo K. Entonces, si B es espacio vectorial con respecto al campo K, y estamos diciendo que si B minúscula es un vector en B, lambda por B es el vector 0, si solo si, lambda es 0, o bien, acuérdense que lo matemático es como una especie de V, el vector B es 0. Entonces, ¿cuál fue el caso que ya hice en las notas? Donde lambda es distinto de 0. Entonces, si lambda es distinto de 0, entonces el vector B es igual al vector 0. ¿Ok? Entonces este ya se hizo en las notas. Y yo les dije, tarea. Si el vector B es distinto de 0, demuestren que el escalar lambda es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Ok. Cuando yo dejo esto es porque es análogo al caso anterior. ¿Cómo hicimos el caso de lambda por B igual a 0? Creo que sumamos y restamos lo mismo, ¿no? Sí. Creo que hicimos el vector 0 es igual a 0 más 0. Lo hicimos con O con la ley de cancelación. Sí, con ley de cancelación fue. Ok, entonces 0, dijimos 0 es igual a lambda veces el vector 0, así. Y esto es lambda veces el vector B. ¿Así fue como procedí o no? Sí, creo que sí. Es que no tengo aquí mi nota, pero me parece que sí. Entonces lambda 0 menos B. Como estos dos son iguales entre sí, si pasas uno restando, te queda el vector 0. ¿Algo así?
como lambda es distinto de 0, multiplicas ambos lados por lambda a la menos 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero lambda, cualquier escalar que multiplica el vector 0, una de las primeras propiedades que necesitamos para extender, multiplicar por escalares, es que esto me daba 0. ¿Sí? Entonces ya dejamos que 0 menos el vector b es el vector 0, de donde el vector b era 0. Algo así hicimos, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, y si ahora yo supongo que el vector b es el que no es 0, ¿cómo llego al que el escalar sí es 0? Si solamente hemos demostrado ley de cancelación y los axiomas usuales, ¿ok? Entonces tú estás suponiendo b distinto de 0, pero ¿estás de acuerdo que b tiene su inverso aditivo? Ok, entonces, b menos b, ¿cuánto te da? 0. 0. Y si tú multiplicas esto por un escalar lambda, ¿cuánto te da? 0 también. Te sigue dando 0, ¿ok? Entonces, tú sabes que esto es lambda veces el vector b, menos lambda veces el vector b. Me estás diciendo que esto te da el vector 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Oigo mucho ruido. A ver. Ok, entonces, y aquí dices tú, bueno, pues es que me llegó a lo mismo porque tendría que lambda b y lambda b son iguales y son 0, ¿no? Pues, ¿qué más se te puede ocurrir hacer? Dices, aquí como que no fue tan evidente cómo usabas tu ley de cancelación. Ok. ¿Qué más puedes intentar? Entonces, esta es tu hipótesis. Lambda b igual al vector 0. Esta es la hipótesis. Esto y estos son tus hipótesis. Tu tesis, lo que quieres demostrar. Entonces ahora tú quieres, por demostrar, es que este escalar es igual a 0. ¿Qué pasa si este escalar no fuera 0? Esto es que no se me ocurre qué. Cuando no se nos ocurre qué, pues muchas veces recurrimos a contradicción, ¿verdad? ¿Y qué significa recurrir a contradicción? Pues suponer que no es cierto y ver si podemos llegar a algún absurdo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, ¿parece bien si suponemos que lambda es distinto de 0? Ajá. Entonces, supongamos lambda es distinto del escalar 0. Ya le iba a poner vector, perdón. Lambda es distinto del escalar 0 en tu campo K. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a tratar de usar el primer caso. Eso si lambda por el vector b, por hipótesis es el vector 0, y me estás diciendo que lambda no es 0, por el caso anterior, que ya lo demostramos, ¿estás de acuerdo? La única forma en que lambda b puede ser 0 si el vector, digo, si el escalar no es 0, ok, supongamos lambda distinto de 0. Entonces ya demostramos que si lambda es distinto en el caso anterior, la única forma en que este producto puede ser 0, ¿cuál es? Que el vector, ¿cuánto tenga que valer? B sea 0. Y tu hipótesis, ¿cómo te dice que es el vector?
Ajá, que es distinto de 0. Entonces, si por hipótesis tu vector es distinto de 0, ¿a qué llegas de suponer que lambda no puede ser 0? ¿Puede ser algo igual a 0 y distinto de 0 al mismo tiempo? Una contradicción. Ok, acabas de obtener una contradicción. ¿De dónde viene tu contradicción? De suponer que lambda es distinto de 0 y de la hipótesis. Ok, ¿sí? Entonces esta era tu hipótesis. Ajá. Esto era lo que estaba suponiendo. ¿Ok? Ujú. Digamos, si lambda b es 0 y lambda es distinto de 0, por el caso anterior b es distinto de 0. Pero eso contradice tu hipótesis. ¿Estás de acuerdo que ya terminaste? Ok. ¡Bravo! Muy bien. Entonces ya terminamos. Entonces, siempre que sea, a ver, cuando les dejo yo hago un caso y les dejo el otro, son de dos sopas. O se trata de copiar la misma idea o de ver que podemos llegar a una contradicción. Acuérdense que una parte muy importante de nuestro trabajar de los matemáticos es esta forma de aprender a demostrar repitiendo lo que ya se tiene. O si no puedo repetirlo, el suponer que no sucede me lleva a un absurdo y así Ok. es como vamos trabajando, ¿sí? Entonces acuérdense que así es como funcionan mis proposiciones, sobre todo que esta materia de álgebra lineal es muy constructiva. Y ahorita que lleguemos a sistemas de ecuaciones la próxima semana se van a dar cuenta que los algoritmos que damos y las demostraciones son exactamente lo mismo. Por eso es que esta álgebra lineal es programable y sistemas como matemática, MATLAB, SCILab, OCtave, etcétera, están basados en un lenguaje algebraico de este estilo, porque Ujú. todo esto es programable. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ah, perdón, ¿tienes otra duda? No, sería todo, gracias. ¿Alguien más? Que nos quedan 40 minutos y se van volando. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿quién es? Víctor ¿Víctor? Ok. Rodríguez. Hola, Víctor Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, profesora. Esperando usted también se encuentre muy bien. Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó? Mi duda es más de las aplicaciones de criptografía. Ok. Ah, ¿tú eres el que me Eh, preguntó que cómo hacía los productos? sí, Ok. bueno, no, es como elegir la matriz, para encriptar y desencriptar. Es Ok. más que nada en ese aspecto. Ok. Entonces, ¿cómo elegimos la matriz? Déjame ver si puedo escribir con esto. Entonces, ¿cómo elegir una matriz para encriptar? Entonces, esta es tu pregunta, concretamente. ¿Sí? Así es, esa es mi pregunta. Ok, entonces nosotros estamos trabajando para los ejemplos en un campo con 29 elementos, ¿estás de acuerdo? Así es. Y yo les dije, vamos a tomar una matriz chiquita. Y hay gente que toma varias matrices y lo hace por bloques. Yo les dije, vamos a tomar una matriz chiquita para encriptar, ABCD, y lo que yo les pedí es que tenga inversa. Exacto. Por ejemplo, ya en las clases, en esta parte de matrices, yo les dije, si una matriz tiene inversa, significa que hay otra matriz B que multiplicada por la anterior me da la identidad. Pero no les he dicho cómo se encuentra la inversa, ni cuándo tiene inversa. ¿Ok? Bueno, pero ahí va el comercial. Esta va a tener inversa cuando al hacer algo que se llama operaciones elementales, yo la puedo llevar a una matriz. Bueno, aquí no me interesa tanto que haya. Que tenga dos renglones, que esté escalonada, esto es lo que se llama escalonada, y que los dos renglones sean distintos de 0. ¿Ok? Cuando yo puedo garantizar esto, sé que voy a tener una inversa. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la matriz
1, 2, 3, 5. Entonces, yo quiero saber si esta matriz tiene inverso o no. Y además quiero saber cuál es la inversa. Entonces, paso número 1. Esto se los voy a dar la próxima semana, yo espero. No, de esta semana a la que sigue. Paso número 1. Considero esta matriz y le voy a pegar a un lado la matriz identidad. ¿Ok? Segundo paso. Hay 3 operaciones que podemos realizar para obtener matrices equivalentes, que son las mismas que podemos realizar para tener sistemas de ecuaciones equivalentes, que es intercambiar renglones, sumarle a un renglón un múltiplo escalar de otro, o bien multiplicar un renglón por un escalar. ¿Qué voy a hacer? Pues lo único que voy a hacer en este momento es al renglón 2, le voy a restar 3 veces el renglón 1, y al resultado lo voy a dejar en el renglón 2. Entonces, mi segundo paso, bueno, aquí dejo 1, 2, 1, 0, y aquí 3 menos 3 daría 0. 5 menos 2 daría 3. 0 menos 3 sería menos 3, y ahorita voy a hacer una aclaración, y aquí tendría el 1, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de este menos 3, estoy hablando del inverso aditivo del 3 módulo 29, ¿ok? O sea, ¿qué número sumado con 3 te da 0 módulo 29, ¿ok? Pero antes de hacer eso, quiero hacer otra operación que me va a simplificar la vida. De este lado te quedó 3 y de este lado te quedó menos 3, ¿cierto? Entonces yo puedo dividir todo este renglón entre 3. Y es, pero aquí te va a quedar un tercio, y significa que tienes que encontrar un número que multiplicado por 3 te dé la identidad. O sea, tengo de 2 sopas en este momento, ¿sí? Pero si yo hago lo primero, entonces ahora el segundo renglón lo multiplico por el inverso aditivo de 3, déjenme ponerlo así. Entonces en el tercer paso aquí tendría 1, 2, 1, 0, 0, 1, menos 1 y un tercio, ¿sí? Entonces este es el inverso multiplicativo de 3. Entonces nos estamos preguntando ahora, ¿y quién es el inverso multiplicativo de 3? O sea, en F29, ¿qué número multiplicado por 3 al dividirlo entre 29 me da residuo 1? ¿Sí? Entonces, ¿estás de acuerdo que como 3 vive en el campo F29 va a tener un recíproco? Ese es el número que tengo que poner aquí. ¿Ok? Entonces lo vamos a sustituir por ese X. ¿Sí? Sí. Y entonces, ya que haya sustituido ese número, ya que haya encontrado este número, o sea, este es 1 módulo 29, o sea, 3x menos 1 tiene que ser múltiplo de 29. ¿Qué número? 3 por 10, 30. Menos 1 es 29, ¿estás de acuerdo? 3 por 10, 30. Menos 1, Sí. 29. Entonces aquí en lugar de un tercio, pues debo poner el número 10. Y el inverso aditivo de 1 módulo 29, ¿qué número sumado con 1 me da 0 módulo 29? Pues el 28. ¿Ok? Ok. Entonces en eso se transformó mi matriz. Entonces mira, tengo rango 2, porque ya escalonamos la matriz aquí. Entonces esta matriz que elegí sí tiene inversa. Y ya nada más para terminar de dar la inversa, lo único que tengo que hacer es al renglón 1 restarle 2 veces el renglón 2. Entonces aquí tendría que hacer 2 menos 2, 0,
1 menos 56 y luego escribir ese número módulo 29 y 0 menos 10 y escribir ese número módulo 29. Y con eso encontrará la inversa. Pero en general, la gente que hace todavía criptografía clásica, lo que toma son campos de la forma 2 a la n, para n suficientemente grande, y las últimas pláticas de criptografía que yo entré eran números de este orden, son números inmensos, y hacen distintos bloques para poder dar las aplicaciones. Y en la UAM, la persona que se dedicaba a hacer esto y tenía un seminario, no me acuerdo qué día a la semana, si los lunes o los jueves, era el doctor Horacio Tapia. Y entonces él les iba platicando a los muchachos de las posibles aplicaciones que tiene esta cosa que llamamos aritmética modular. Y dicen, nomás los dan para darnos lata. Digo, no, realmente tiene muchísimas aplicaciones, aunque en la actualidad ya la gente se está dedicando más a hacer investigación en lo que se llama criptografía cuántica, porque todavía es más difícil poder desencriptar los mensajes, ya que todas estas cuestiones tienen que ver con lo que se llama, con los problemas de seguridad bancaria, seguridad de mensajes, y bueno, pues sí, ahí hay una buena línea de trabajo para las personas que se dedican a las matemáticas aplicadas, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Perdón, ¿sí contesté tu pregunta? Sí, profesora. Sí, de hecho ya con eso ya es más sencillo ya para poder desencriptar con la matriz inversa. Exacto, yo por eso en los ejemplos que les dije, bueno, vamos a encriptar y por ejemplo, a los de álgebra lineal aplicada uno les puse un mensaje, a darles que mole de olla, y les dije, encriptenmelo. Ahora, si ustedes reciben ese mensaje, ¿cómo los desencriptan? Entonces, algo que también les voy a dar porque nos facilita mucho la existencia, sobre todo que ahora no nos podemos ver y el programa no es nada cortito, es unas operaciones elementales. Yo no me dedico a hacer programación, honestamente, perdón, máxima, no máximo. Honestamente, lo último que yo llevé de programación, el lenguaje era Algol. Algol es antes de BASIC, QBasic y todo eso. Y las computadoras eran de tarjetitas y empezaban a llegar los monitores. Es un programa que se llama Máxima. Y en este programa, pues viene cómo podemos hacer las operaciones en matrices, o sea, me va a dar inversas de matrices usando congruencias módulo 29, nos va a ayudar a resolver sistemas de ecuaciones y nos va a ayudar a visualizar la parte de transformaciones lineales, al igual que el programa que se llama GeoGebra, que me gusta mucho usarlo porque es una pizarrita interactiva. Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Perdón? ¿Ya no hay dudas? ¿Otra duda? Les quedan 29 minutos. Yo, profesora, es una... A ver, hablaron dos. El que habló más fuerte. Y el que dijo yo, profesora. Yo. ¿Quién eres? Donovan. Hola, Donovan. A ti ya te tuve antes, ¿no? Sí. Ok, hola. Solo Donovan. que me surgió otra duda. Ok, ¿qué pasó, Donovan? Mi duda es sobre la tarea. Ajá. Me apareció un problema que la verdad no entendí muy bien. Me decía determinar si R2, bueno, de la tarea 2. Ajá. Determinar si R2 es un C espacio vectorial con las operaciones de suma y producto, dadas como Las de costumbre. La suma es término a término y la multiplicación por escalar es como se define en R2. Ajá. Y entonces lambda XY igual a lambda X, lambda Y. ¿Así? Ajá. Ok, me vuelvo Para a desaparecer. cada dupla en R2 y lambda en C. Ajá. Bueno, entonces aquí fíjense que con la suma no tenemos ningún problema. No. Aquí es un 2, por cierto.
El problema estaría aquí. ¿Y por qué? Cuando queramos demostrar que algo no funciona, nos basta mostrar un ejemplo. Por ejemplo, si yo doy lambda igual al número imaginario i, que ya sabemos que representa raíz de -1, entonces acuérdense que estos pares ordenados, que son los vectores, tanto x como y tienen que ser números reales, ¿verdad? Sí. Y entonces, si yo quiero demostrar que esto es un espacio vectorial, yo tendría que demostrar que cuando multiplico por cualquier escalar complejo un vector en R2, me da un vector en R2, no en C2, en R2. Entonces, fíjate que en particular, si tú multiplicas el número complejo i por el vector 1, 0, con esta regla te estaría dando i por 1, que sí, e i por 0 es 0. Pregunta, ¿este vector vive en R2? No. No. Entonces, ¿puede ser esto un espacio vectorial? No. Ok. ¿Por qué? Porque el producto por escalares no es cerrado. ¿Qué te parece? Pues a veces Ok, les sí, es más ya. sencillo, De pero se hecho, le tiene que ya le ocurrir, entendí. ¿no? ¿Ok? No, de hecho estuvo bastante bien, solo que quizá me confundí en eso, Ajá. en esta última parte, Ujú. pero sí ya le entendí. Entonces, no es espacio vectorial en sobre un En campo el C, pero campo de sí los es. complejos. Ah, ok, Por ejemplo, si yo ok, quiero ok. pensar en los pares ordenados de números reales, pero multiplicar por complejos, truena esta parte. Si yo aquí pusiera, intercambiara y aquí te pusiera, ay, goma, goma, goma. C2 como espacio vectorial real, ahora las X y las Y yo le estoy pensando como números complejos. ¿Ok? Entonces esto sería un vector en C2. Y ahora si yo lo quiero pensar con escalares reales, desde luego que si tú multiplicas un real por un complejo, obtienes un número real. Digo, obtienes un número complejo. ¿Estás de acuerdo? Sí, Ok. Entonces, si X fuera A más BI y Y fuera C más DI, ahí nomás me salió el punto, ¿ya? Entonces, cuando tú haces lambda por A más BI, pues te queda lambda A más lambda BI, ¿cierto? Y esto sigue siendo un número complejo, ya que lambda es real. Entonces, lambda por A es un real y lambda por B también es un real. ¿Estás de acuerdo? De sí. manera análoga, lambda que multiplica C más DI, pues sería lambda por C, que es un número real, más lambda por DI. Y lambda por D también es un número real. Entonces, esto también es un número complejo. Entonces, aquí lambda X, lambda Y, en efecto, es un elemento en C2. ¿Ok? Cuando lambda es real. Entonces, Correcto. si lo pones así, C2 como el espacio vectorial sí es. C es el espacio vectorial, C2 es el espacio vectorial. En general, C a la N es espacio vectorial sobre los reales, pero Rn no es espacio vectorial sobre los complejos, porque multiplicar un real por un complejo en general te da un número complejo. ¿Vale? Ok, entiendo. Ok. Entonces depende de lo que te ponga aquí, que cumpla o que no cumpla. Y depende de cómo defina las propiedades. Uh-huh. Porque, por Sí, ejemplo, si aquí en lugar de poner suma, yo te digo, a ver, multiplícalos, ¿no? Entonces te defino una suma rara haciendo los productos y yo te pregunto, ok, producto de complejos es complejo, aquí funciona, pero cumple todos los axiomas de espacios vectoriales. En general, ¿sí? Entonces sí tenemos que cuidar
cómo nos están definiendo las operaciones. A veces, con una operación que falle, ya no fue espacio vectorial. A veces pueden fallar todas, a veces puede fallar desde la cerradura, aunque todas las demás se cumplan, pero con Yo que no no estoy cumplan. como mi papá Tito, mamá. Ok, ¿sí? Entonces así es como vamos a trabajar, ¿vale? Muy bien. Yo tengo un régimen nuevo que acaba de salir, mamá. A ver, el que tiene régimen nuevo, por favor, apaga el micrófono para poder seguir explicando. ¿Alguien más tiene otra duda? Ok, ¿otra duda? ¿Ya no hay dudas? Que nos quedan casi 20 minutos, 22 minutos. Sacamos otro par de dudas. Mire, profesora, yo tengo una duda sobre la tarea 2. Ok, ¿quién eres? Eduardo, Hola, Eduardo. a ver, permítame, es que es sobre la de los infinitos. Déjame encontrar el enunciado, ¿El lo de los tengo aquí. infinitos? Ajá, dice, supongamos que infinito y menos infinito Ajá, denotan dos objetos distintos, ajá, ok, ninguno de los cuales están en R. ajá, Define una suma y una multiplicación escalar en R, unión infinito, unión menos infinito. Específicamente la suma y el producto de dos números reales. Donde yo me confundí fue que decía t asterisco infinito igual a menos infinito si t es menor que 0. Y bueno, tiene tres. T por el infinito es infinito si t es positiva. T por menos infinito es igual a menos infinito si t es positiva. Y t por menos infinito es más infinito si t es negativo. ¿Ok? Ajá. La suma de los reales es igual, infinito más infinito es infinito, menos infinito es, bueno, más menos infinito es menos infinito, e infinito más menos infinito, ¿se los definí como 0? Sí. Ok. Y entonces les pregunté que si los reales con estos símbolos y estas operaciones son un campo. ¿O cuál fue la Sí. pregunta? A ver, sí, no, bueno, es que la pregunta era de que, bueno, es que creo que lo que me hizo bolas es de que abajo decía de que t más infinito igual a infinito más t igual a infinito. Bueno, en sí la pregunta dice que ¿es R unión infinito, unión menos infinito un espacio vectorial sobre R? Creo que lo que aquí me confundió fue de que en medio de las restricciones y la pregunta puso unas operaciones. Sí, las operaciones es cómo vas a trabajar en este conjunto. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos definiendo un espacio vectorial, no solamente damos un conjunto con un vector cero distinguido, ¿estás de acuerdo? Ajá. Con una suma de vectores y con un producto por escalares. Si te doy un conjunto y no te doy operaciones, no tienes un espacio vectorial. Ah, sí. Si te doy un conjunto solo con una suma, pero no te digo cómo multiplicar escalares, no tienes un espacio vectorial. Ah, ¿Ok? ya. Sí, pues entonces esas eran bueno, puede ser que son las restricciones, como dice usted, la suma y la multiplicación de escalar. Uh-huh. Entonces ok, sí está, entonces ya nada más algo sería lo de... Sí, tendrías que ver, ok, si tú tomas un escalar, pues ya te dice qué pasó con el infinito, ¿sí? Pero entonces tenías los problemas, infinito menos infinito, menos infinito infinito, menos infinito por menos infinito, ¿sí? Y más infinito por más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas está dando esto? Oye, pero no me tiene que preocupar porque no me están pidiendo que sea un espacio vectorial sobre los reales unión el infinito. Solamente me interesa ver
¿qué pasa cuando yo multiplico números reales por infinito o por menos infinito? Y entonces ya lo tenemos definido de este lado. Entonces acuérdate que un espacio vectorial, ¿puedo borrar tantito esto? Sí. Ok, entonces acuérdate que un espacio vectorial es un conjunto con un vector que llamamos el cero, que es un neutro aditivo bajo la suma, y que tiene la propiedad, bueno, y que tiene 10 propiedades, la suma es cerrada, asociativa, conmutativa, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué pasa si tú te tomas un número que esté en los reales? Pues tú ya sabes que el cero de los reales es tu neutro aditivo. Ujú. Y tú sabes que todo número real tiene un inverso aditivo. Entonces ahora aquí tus números reales, usuales, no tienen ningún problema para la parte esta de aquí de los aditivos, ¿ok? A ver, apareció otra persona que se quiere unir. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué es lo que te podría causar Sí. problemas? Dice, bueno, pues ¿qué pasa si tú quieres sumar un número real lambda con infinito? Dices, pues no importa, siempre me va a dar infinito. Ujú. Pero si lambda más infinito es infinito y mu más infinito también es infinito, tú sabes que en un espacio vectorial, ay, pregunta, en un espacio vectorial con respecto a la suma, si tú tienes vectores u, b y w en un espacio vectorial sobre un campo K cualquiera, si tú tienes q más b como vector, es lo mismo que u más w, ¿qué puedes decir de los vectores b y w? Pues como vives en un espacio vectorial, ¿estás de acuerdo que Que tiene inverso aditivo? Entonces, ¿estás de acuerdo que esta U se puede ir? ¿Y qué sí, tendrías de relación entre B y W? ¿Cómo tendrían que ser? iguales. Ok, y esto es si fuera espacio vectorial, ¿cierto? En un Ujú. espacio vectorial se vale la ley de cancelación de la suma. Ok, entonces, por ejemplo, dame dos números reales distintos. 5 y 8. 5 y 8. Ok, entonces, si este conjunto fuera un espacio vectorial, 5 más infinito y 8 más infinito coinciden, ¿estás de acuerdo? Ajá. Porque 5 más infinito es infinito, con las reglas que pusimos de la suma. Ah, ya. Ok, Y 8 más entonces, infinito también sería infinito. infinito. E infinito es un elemento de la cosa que quieres ver si es espacio vectorial. ¿Cierto? Entonces aquí cosas iguales una tercera son iguales entre sí. Yo hago que estos dos sean iguales. ¿Qué le puedo hacer al infinito si esto fuera un espacio vectorial? ¿Estás de acuerdo que me ¿Cómo? lo puedo chutar? Si fuera un espacio vectorial infinito debería tener un inverso aditivo, ¿cierto? Aquí como hicimos, nos chutamos el que estaba igual de ambos lados, ¿cierto? Ay, se está acabando el tiempo. ¿Sí? Entonces, nos chutamos al infinito. ¿Y qué te dice esto? ¿Cómo son 5 y 8 de acuerdo con esto? Tendrían que ser iguales. ¿Es esto posible? Pregunta, ¿5 y 8 son iguales? No. No. Entonces, ¿qué estás contradiciendo? La ley de cancelación, ¿de qué cosa? De la suma. El infinito se portó mal. También el menos infinito se portó mal. ¿Ok? ¿Sí le pescaste o no le pescaste? Sí, Ya se fue, ¿no? pero sí. Ok. Muy bien. Entonces, este conjunto con estos dos símbolos y esas operaciones que te di, ¿puede ser un espacio vectorial? Si no se cumple una de nuestras leyes de espacios vectoriales. No, No es- el 5 igual a 8, no, con 2.
Bueno, y así como puse 5 y 8 y pude haber puesto cualesquiera otros dos números, ¿verdad? Pude haber puesto 0 y 1, o 2 y 27, o menos 41 y 54. Entonces hay una ley que no se cumple y que debería cumplir todo espacio vectorial, que es la ley de cancelación de la suma de vectores. Entonces, ¿puede ser espacio vectorial si no se cumple esta ley? Mis otros No, no es espacio. participantes, ¿qué dicen? ¿Sí o no? No, no es espacio. No es espacio vectorial, ¿ok? Entonces, estos ejemplitos que les estoy poniendo son para que piensen, porque estamos acostumbrados a si R2, R3, si funciones continuas, ya lo vi en cálculo, si funciones diferenciables, ya lo vi en cálculo. Pero cuando les da uno algo que no cumple una propiedad, se quedan, pues, ¿en dónde está la trampa? Entonces, son los ejemplos en los que tenemos que pensar y analizar con mucho cuidado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, acuérdense que tenemos que aprender a razonar como matemáticos. Para eso son estas materias, ¿no? ¿Sí? Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, profesora, nada más es una cortita. A ver. Sí, para el caso de cuando se quiere demostrar que un conjunto de subespacio de algún espacio vectorial, es cuestión Ajá. de tomar en cuenta la cerradura de suma, producto y elemento Y que el cero cero que esté dentro del del espacio conjunto, ¿sí? vectorial. Y todo ¿Es del subespacio, conjunto? en particular, es un espacio vectorial. ¿Ok? Ah, ok. Sí, para el espacio es es tomar en cuenta los 11, ¿no? Axiomas. Buscar como Sí. con cuál no se puede. Sí. Ok. Entonces, tú ya tienes que ver es un espacio vectorial sobre un campo K. Y te dan un subconjunto que esté contenido en B. Si tú ya sabes que este es un espacio vectorial porque ya alguien lo checó, porque ya lo hiciste en alguna ocasión, ahí le ponemos palomita, alguien ya lo checó, y entonces cuando tú Bien. quieres ver que W es un espacio vectorial, como todos sus elementos viven en B, pues ya la suma fue asociativa. Ya la suma fue conmutativa porque lo es en el conjunto grande, ¿ok? Si tú tienes un elemento en W, pues tendrías que ver que el inverso aditivo está en W, pero su inverso aditivo es multiplicar menos 1 por el vector que tienes. Entonces te basta ver con que sea cerrado bajo productos por escalares para que tengas también esa condición. ¿Ok? Entonces todo se reduce. Entonces en lugar de tener que checar las 10 o 11 propiedades, 10 propiedades de espacio vectorial, solamente tienes que verificar que el conjunto W sea no vacío. Es decir, que el vector 0 esté en W. Eso es lo primero que hay que checar. Lo segundo que hay que checar es que si tienes dos vectores, U y B, en el conjunto W, entonces su suma también vive en el conjunto W. Y lo tercero que hay que checar es que si tienes un escalar en tu campo y un elemento en tu conjunto, cualquier múltiplo escalar también va a estar aquí. Entonces, por eso yo te digo, con esta condición y esta condición, tú ya tienes que si U está en W, pues también menos U va a estar en W, porque acuérdate que menos U es menos 1, que es un escalar, que multiplica al vector U. ¿De acuerdo? Entonces ya tienes inversos aditivos. Entonces ya tienes, es cerrado, es asociativo, tengo inversos aditivos, ¿no? El producto por escalares fue cerrado. Si pones el escalar 1, pues 1 por U es U. Como en el conjunto grande tienes la propiedad distributiva, pues en particular la tienes por la propiedad distributiva en W, ya sea distribuir producto de escalares por suma de vectores o producto de vectores por suma de escalares. Y también tienes que la suma por escalares es asociativa. Entonces, si de las 10 propiedades que tienes que checar, 7 la tienes gratis porque ya vive en un conjunto donde ya sabes que es un espacio vectorial, como es Rn o como es el conjunto de las funciones reevaluadas de variable real, que lo ven y lo ven y lo ven en cálculo y nunca les dicen que están haciendo esto, no entiendo por qué. Entonces, dices, ¿para qué checo 11?
¿cuántas te basta checar? Que el conjunto sea no vacío. Si es no vacío, pues es equivalente a decir que el 0 vive aquí. Que la suma sea cerrada y automáticamente, como vive en algo que ya sabes que es espacio vectorial, es conmutativa, asociativa, tienes elementos neutros. Y las propiedades del producto. El producto es cerrado, el 1 por cualquier vector te deja el vector invariante, distribuye con respecto a suma de vectores, distribuye con respecto a suma por escalares y es asociativo el producto de escalares por vector, ¿no? Entonces digo, ya no tienes que checar todo, te basta checar 3 propiedades y es increíblemente cómodo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Ok, sí está bien. en el conjunto que ve, si fuera el conjunto de matrices, por ejemplo, de orden 2 por 2, y W fuera el conjunto de las matrices de la forma A0, 0B, que son las diagonales, pues en particular, si A y B son 0, pues estás de acuerdo que te estaría diciendo que la matriz 0 vive en el conjunto de las que son de esta forma, que son las diagonales. Entonces, W son las diagonales, ¿ok? Entonces, pues la matriz 0 es una matriz diagonal. Si sumo 2 matrices diagonales, me queda una matriz diagonal. Y si multiplico por un escalar a una matriz, pues lambda por 0 me queda 0, me vuelve a salir una matriz diagonal. Pues mira, las matrices diagonales, pues es un caso particular de subespacio de las matrices 2 por 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las triangulares superiores, las matrices donde los dos elementos de la diagonal coinciden. Entonces, todos esos son ejemplos de subespacios, pero ya no tenemos que verificar 11 propiedades. Solo hay que verificar 3. Y entre menos verifiquemos, los matemáticos somos más felices, ¿no? Por eso hacemos los teoremas. Ok. Ok, sí, Nos sí. quedan 4 minutos. ¿Qué más? Sí, yo sí tenía una duda. Yo, profa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Conozco esa voz. Sí, soy el Axel. Hola, Axel. ¿Qué pasó? Rapidón. ¿Qué es una...? Bueno, no entendí muy bien, o no sé si lo explicó lo de una matriz inversa. Ah, ok. Yo nada más les dije hasta este momento, solamente he dado hasta este momento la definición de cuando una matriz A es invertible. Yo les dije una matriz A es invertible si pueden encontrar una matriz B tal que A por B y B por A les dé la matriz identidad, ¿sí? Donde A es una matriz de orden n con coeficientes en un campo. Pero les dije, aún no les doy cómo se encuentra la matriz inversa. O sea, no he dado ese algoritmo todavía. ¿Sí? Y en matemáticas va a ser importante que distingamos si hay inversa izquierda e inversa derecha, porque no solamente me interesan matrices cuadradas. Entonces, es como cuando ustedes tomaban funciones inyectivas o suprayectivas, pues que era inyectiva significa que está la inversa por un lado y suprayectiva por el otro, y biyectiva era por los dos lados la inversa. Algo similar nos va a pasar con las matrices. Pero eso, denme tantito todo chance de ver sistemas de ecuaciones, y como una aplicación de sistemas de ecuaciones vamos a ver matrices. Lo que sí les puedo adelantar rápidamente es un comercial para 2x2. Por ejemplo, si tiene una matriz 2x2, y quieren ver si esta es invertible, pues es multiplicarla por algo, x, y, z, w, de manera que les dé la matriz identidad, ¿cierto? Y entonces, cuando ustedes hacen el producto de matrices, van a hacer lo siguiente, es multiplican renglón por columna como si fuera producto punto. Entonces, aquí les queda AX más BZ en el lugar 1, 1. En el lugar 1, 2 les queda AY más BW, luego les queda CX más DZ, y finalmente les queda CY más DW. Eso es este producto y tiene que ser igual a la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿a qué están dando lugar? Pues están dando lugar al sistema de ecuaciones AX más BZ igual a 1, CX más DZ igual a 0, AY más BW igual a 0, y CY más DW igual a 1. Y entonces encontrar la inversa de esta matriz ABCD significa resolver este sistema de ecuaciones.
¿sí? Entonces, si se fijan, este nada más depende de X y de Z, entonces es un sistema 2x2, o sea, son 2 ecuaciones en las variables X y Z, y este otro es un sistema de 2 ecuaciones en las variables Y y W. Entonces, en este caso, con suma y resta lo podemos resolver en campos que conocemos, como son los números racionales o los números reales, o incluso los números complejos. ¿De acuerdo? Pero entonces, esto es lo que queremos hacer. Para esto necesito tantito sistema de ecuaciones y necesito un algoritmo que se llame el algoritmo de Gauss-Jordan para decirles cuándo funciona esto en general y por qué es cierto. Mientras a las personas de matemáticas aplicadas les digo, miren, este es el algoritmo, con ustedes tengo que hacer la demostración del algoritmo, porque es verdadero, porque nosotros vamos para matemáticas, ¿ok? ¿Sí? Este es el curso para matemáticos. Muy bien, me queda un minuto. Entonces, voy a hacer una cita mañana a las 12:30 si quieren volverse a conectar. Y ahorita subo la invitación y espero batallar menos el día de mañana con Zoom. Ok, que estén todos muy bien, cuídense mucho y alisten sus dudas para que trabajemos mejor, ¿vale? ¿Me oyen? Sí. Gracias. Gracias, profesora. Sí. Gracias, Ok. ¿Les quedaron dudas? ¿Sirvió para algo? Sí, sí, bastante. Bueno, muy bien. Hasta luego, jóvenes. Gracias, profesora. Hasta luego. profesora. Bye. Bye, bye.